De Equipo Noticias, Marcelo Padovani. Bueno, te cuento, Facu, le cuento a la audiencia, acaba de comenzar entonces la sesión especial aquí en la Cámara de Diputados. Mira, mientras tanto te muestro, ¿por qué te muestro, Facu, pasos perdidos? Mirá cómo está, con bastante separación. Esto no es habitual, ¿no? Habitualmente los periodistas estamos todos apiñados, pero no. Ahora hay que cumplir ciertos protocolos de separación, lo que está muy bien, pero te cuento, después de 90 días... vuelve a sesionar entonces la Cámara de Diputados de la Nación. Allí lo veo a Sergio Massa, que está presidiendo la sesión. Y la sesión, por supuesto, la ley principal tiene que ver con la polémica ley del etiquetado. Sesión que se espera, Facu, dure cerca de 25 horas. Sí, 25 horas de debate aquí en el Congreso de la Nación. Con esta, fundamentalmente, se van a tratar otras cosas, pero fundamentalmente la ley de etiquetado que generó tanta polémica, especialmente entre los empresarios. Si te parece, podemos repasar algunos puntos de esta ley de etiquetado. Por supuesto que las etiquetas van a tener que estar bien aclarado lo que el consumidor va a comprar, en el sentido de que cada paquete va a tener que tener un detalle acerca de qué es lo que contiene ese producto, básicamente si tiene azúcares, si tiene grasas, si tiene todo tipo de cosas que pueden llegar a perjudicar en un futuro la salud de los consumidores. Seguimos ahí, en cualquier momento volvemos al Congreso, obviamente, porque es el gran debate que va a haber en el día de hoy y vamos a ver cómo se posiciona, ¿no? En medio de la campaña electoral y los cruces, cómo se posicionan tanto oficialismo como Juntos por el Cambio frente a la ley de etiquetado frontal. En principio hay un acuerdo, pero vamos a ver qué sucede en las próximas horas con el debate. Es uno de los temas que vamos a seguir efectivamente en el programa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Y vamos a arrancar con el cruce entre Sergio Berni y Aníbal Fernández. Un cruce que la pregunta que todos se hacen es si es un anticipo de lo que viene después del 14 de noviembre. Es decir, una coalición de gobierno que tiene el riesgo de romperse, de fracturarse y que tiene el riesgo de pasar a ser el frente de todos al frente de cada uno. La pregunta es si efectivamente lo que estamos viendo, más allá del juego propio que tiene el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pero los cruces cada vez mayores entre Berni y parte del gabinete, entre la cámpora, decíamos este fin de semana, advirtiendo con el tema de la negociación con el Fondo Monetario. Sí, atención, según cómo sea el resultado del 14 de noviembre, y si se ratifica sobre todo el resultado de las PASO, eso puede significar algún tipo de ruptura si no se ponen rápidamente de acuerdo respecto a cómo sigue el gobierno en los próximos 2 años. Y después lo voy a enganchar con el tema económico, que creo que es el tema principal de lo que está ocurriendo con el mercado cambiario, más allá de que obviamente desde el propio gobierno salen a hablar de teorías conspirativas, típico de campaña electoral. Lo mismo ocurrió en 2013, 2015, lo mismo la corrida al dólar, la dolarización ocurrió en el 2017, previo a las elecciones con Mauricio Macri, y ocurrió en el 2019 cuando Macri estaba en la elección de agosto de las PASO, jugándose la reelección que finalmente perdió. Pero fíjense el tenor del cruce entre Berni y Aníbal Fernández. Recordemos, Aníbal Fernández había dicho que el tema de los atentados en el sur de grupos identificados con mapuches eran hechos de vandalismo, pero no eran hechos que pudieran ser calificados de terrorismo, como lo hizo el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Podemos ver el tuit, efectivamente, en el cual Berni cita lo que decía Aníbal Fernández, que sale a contestarle, como les decía, a la declaración de Berni anterior respecto a que había hechos de terrorismo en el sur. Aníbal Fernández sale a decir: ni el presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni, en el sentido de que Berni había salido a desmarcarse y mostraba ya una colisión en ese tema con el gobierno nacional. Y Berni sale durísimo con este tuit.
Como de costumbre, siempre tiene razón, querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el presidente necesitan mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia, dice Bernie. Y en este mismo tuit, en un hilo, dice: lamento informarle de lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan, el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro o le hago un dibujito? Bueno, la pregunta, más allá del juego propio de Bernie, es si esto es un anticipo de lo que probablemente se potencie después del 14 de noviembre, si básicamente no se ponen de acuerdo dentro de la coalición gobernante respecto a cuál es el rumbo por los próximos 2 años de gestión. Acá está Gabriel Slavinsky, gracias Gabriel por venir. Bueno, ¿cómo interpretás estos dichos más allá de la personalidad que todos conocen de Bernie, que está jugando también su propio partido político, digamos, ¿no? y queriendo aspirar a una candidatura en el futuro, y más allá de las lesiones que generaron, obviamente, el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires? Bernie se quería presentar y no lo dejaron, pero ¿interpretás que es en parte la pregunta que hay para después del 14 de noviembre? ¿Cómo sigue la coalición de gobierno y si va a seguir siendo el frente de todos o el frente de cada uno? Lo que se describe claramente es que hoy es el frente de cada uno. El título me parece da en la tecla. Sabés que lo veníamos pensando, lo venía charlando con otros consultores amigos, y es verdad de que se da una mala praxis de campaña que llama la atención. Llama la atención las contradicciones, las peleas internas. Es como la grieta interna en vez de confrontar, digamos, con tu rival de turno a nivel electoral. Incluso cuando querés hasta confrontar con los otros, con Juntos por el Cambio, se termina dando una situación de, miren, nuestra autocrítica es importante, la verdad que no lo hicimos bien, gobernamos mal, pero ahora escuchamos. Pero los otros lo hicieron peor, ¿eh? Es una situación, una apuesta de campaña bastante llamativa y bastante contradictoria también con los mensajes que se intentan dar positivos. Parece como desconectada, ¿no? Claro, por eso te preguntaba, si esto ocurre en la campaña electoral, donde supuestamente todos tienen que cerrar fila para conseguir algunos votos más el 14 de noviembre, la pregunta es cómo sigue después, cuando quedan 2 años de gobierno, y donde hay toda una discusión, ahora la vamos a plantear respecto al rumbo del gobierno. Yo creo que hay mucho libre pensamiento, libres pensadores que no, digamos, se orquestan dentro de un lugar de campaña, del rol de la campaña. No hay un mensaje unificado. Me da la sensación que con cierta incertidumbre para ver qué es lo que va a pasar después del 15 de noviembre, como que cada cual se posiciona en su huequito, en su sector, cuidando la quintita, y luego se verá, casi que en la platea, mirando lo que va a pasar. Y bueno, saben todos que en caos explotado, en la situación desencadenada, quizá el 15 de noviembre se tenga que rearmar una coalición de gobierno más que el frente electoral que hoy cruje. Claro, la pregunta para después de la elección del 14 es si cada sector hace su juego o se encolumnan detrás de un proyecto para los próximos 2 años. Y fundamentalmente, lo engancho esto con lo que está pasando en el mercado cambiario. Y ahora sí, lo que ha sucedido en las últimas horas, donde se habla del dólar, de las teorías conspirativas, algo que hemos visto muy patentemente, por lo menos en las últimas 4 elecciones. Venimos incluso desde antes, pero en las últimas 4 elecciones se ve exactamente lo de siempre, ¿no? Atacar los problemas de fondo o durar lo más posible. El dilema que tiene el oficialismo después del 14 de noviembre si se ratifica el resultado de las PASO. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, denuncias de conspiraciones y la incertidumbre después de la elección, ¿qué se hace después de la elección? Hay un debate dentro del gobierno de cómo seguir los próximos 2 años. Si uno ve, y no voy a volver a mostrarlo los gráficos porque lo hacemos acá todos los días, las últimas 4 elecciones, 2013, 2015, 2017 y 2019, se llega en una situación siempre igual. Se atrasa el tipo de cambio para tratar de frenar la inflación los 6 primeros meses anterior a la elección. Y los 6 meses posteriores, no, por eso decía no voy a mostrar los gráficos para no hacer siempre el mismo cuento, quiero contarlo conceptualmente. Y los 6 meses posteriores
lo que sucede es que ese dólar oficial que funciona en teoría como ancla de los precios, acelera su suba y eso acelera, calcado las últimas 4 elecciones, los 6 meses posteriores a la elección, la suba de precios. Es decir que, pasando en limpio, el dólar oficial siempre en los 6 meses antes va más lento, 6 meses posteriores de la elección va más rápido y la inflación siempre los 6 meses antes de la elección es menor a los 6 meses posteriores a la elección. El problema que tenemos hoy es que tenemos un piso de 52% de inflación y tenemos, a diferencia de las otras 4 elecciones que menciono, menos reservas en el Banco Central. Y a ese combo, que es explosivo, digamos un combo muy complejo, porque si llevas más rápido el tipo de cambio oficial vas a tener más inflación y ya estás en un piso arriba del 50%, se le suma una negociación con el Fondo Monetario en el cual el Fondo Monetario, venimos contando, está pidiendo lo de manual y es la principal disputa que hay dentro del gobierno respecto a cómo avanzar con el fondo. Achiquen el déficit fiscal, reduzcan la emisión monetaria y acumulen reservas, con lo cual significa acomoden el mercado cambiario, no pueden tener una brecha de 100% con un dólar oficial muy atrasado y el dólar paralelo, los dólares alternativos muy arriba, 100% arriba del dólar oficial. Eso plantea un dilema dentro del gobierno que es, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de ordenar la situación, atacar esos problemas de fondo para ordenar la macro, como dice Guzmán? Con resultado incierto, porque si vos haces eso, sumado a la suba de tarifas, que el propio Guzmán dice va a haber el año que viene, para alinear la reducción del déficit fiscal, seguramente el año que viene tenés inflación arriba del 50% de este año, un crecimiento muy módico y en el mejor de los casos lográs anclar las expectativas, no se te dispare todavía más la brecha, sino que vas cerrándola muy lentamente. Pero aún en el mejor escenario tenés, después de haber perdido una elección, si se confirma el resultado de las PASO, un año próximo en el cual va a seguir patente esta disputa, donde los precios te quedan adelantados a la jubilación, a los planes sociales y a los salarios, y donde evidentemente por 5º año consecutivo hay una puja distributiva muy grande donde la gente se empieza a poner nerviosa, porque lo habían votado a Alberto Fernández para salir de esa situación. Ante eso puede haber sectores dentro del gobierno que piensen que lo mejor sería durar y tratar de mantener las cosas como están y en todo caso que la resuelva el que llega en el 2023. Es decir, mantener el dólar como está, no tocar las tarifas, ir llevando el déficit fiscal como se pueda y en todo caso que lo resuelva el que viene. Bueno, eso es un poco la disputa que hay en este momento y en medio de todo eso salió Martín Guzmán a decir: se alientan expectativas de devaluación, no va a haber salto devaluatorio, y agregó el ministro de Economía ya en tono de teorías conspirativas, que son las mismas, insisto, teorías conspirativas, vamos con la próxima placa, por favor, que ha habido en las últimas 4 elecciones, donde obviamente en 2013-2015 el kirchnerismo decía alientan la devaluación, pero también en el 2017, en el mejor momento, el único año de crecimiento de Macri, donde gana la elección en la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner, aún así en la elección PASO de agosto hubo ventas récord del Banco Central y presiones muy fuertes sobre el dólar. Y después de la elección que gana Macri en el 2017, empieza la devaluación que se acelera en abril del 2018. No va a haber salto devaluatorio, ni el mercado anticipa una devaluación a fin de año, dice Guzmán, y agrega un palo fuerte para la oposición, es una cuestión comunicacional en la cual se alientan expectativas de devaluación, cuando estamos planteando que la expectativa de devaluación se potencia por la falta de definición de cómo sigue la economía después del 14 de noviembre. La posición que mantienen algunos dirigentes Juntos por el Cambio, como Vidal y Macri, es antiargentina, dice Guzmán, en contra de los intereses de la patria, alineándose un poquito en el discurso de, ya que no tengo definido cuál es el rumbo, por lo menos definamos nosotros y ellos la confrontación, démosle un justificativo también a nuestro propio electorado de por qué las cosas están como están. Vamos a hablar con Mariano Gorodovich y está Juan Napoli también, que es hombre del mercado financiero,
Gracias a los dos, muy amable Juan, muy amable Mariano. Bueno, a ver Mariano, contame, vos has contado en El Cronista muy detalladamente el tema de cómo está el mercado cambiario y cómo el gobierno en las últimas horas ha intervenido también en el mercado blue a través de sí, tal cual. Los mercados alternativos en blanco para evitar que el blue se dispare arriba de los 200 pesos. Sí, a ver, el Banco Central interviene indirectamente en el mercado del dólar paralelo. ¿Por qué? Porque tenés un dólar blue subsidiado y si no se hubiese ido a mucho más de 200 pesos. ¿Por qué un dólar blue subsidiado? Porque el Banco Central está poniendo 12 millones de dólares todos los días, ahora desde el nuevo cepo, con el bono AL30. ¿Para qué? Para tener al dólar bolsa, este dólar bolsa mentiroso que está subsidiado por el Banco Central, que no pase de los 180 pesos. Ahora, incluso por primera vez, un organismo del gobierno, que no fue el Banco Central, intervino en el contado con liquidación libre, en este dólar CENEVI. O sea, puso 5 millones de dólares un organismo del gobierno comprando bonos TD30 para que este CENEVI, este dólar verdadero que usan las empresas para mandar dinero al exterior libremente, sin el cupo de los 17.000 dólares por semana que tiene el nuevo cepo, no se vaya más de 200 mangos. Igualmente este dólar verdadero ya está en 202 pesos, ¿no? Que es el que pueden usar las empresas para mandar divisas al exterior. Ahora, ¿por qué el gobierno subsidia al dólar blue? Porque de esta forma, al poner el dólar bolsa en 180 mangos, que no sube los 180 mangos, ahí está fomentando de alguna forma el puré que hay, que muchos hacen al comprar dólar bolsa y después revenderlo en el mercado paralelo. Entonces, esta ganancia que se hace en este rulo de comprar dólar a 180 y revenderlo a 191, 192, le viene bien al gobierno para que no se dispare el blue. Sí, entonces, digamos que no es una operación... La reserva del Banco Central subsidiando al blue en forma indirecta. Claro, no es una operación legal esa, ¿no? Porque obviamente comprar en el dólar NEF sí es totalmente legal, pero es todo en blanco. Lo que pasa es que después si vendés en el blue es una operación en negro. Vos estabas contando también algo que se comenta mucho, que es que el propio esquema de congelamiento de esta canasta de productos alimenticios que generó el gobierno ha generado sobre todo en distribuidores mayoristas, en supermercados pequeños o medianos del interior del país, el hecho de que no puedan estoquearse de mercadería, que era lo que venían haciendo hasta ahora como forma de jugar con el proceso inflacionario y protegerse, y ante la imposibilidad de comprarle a los fabricantes de alimentos una mayor cantidad de producto, porque obviamente los fabricantes de alimentos, como tienen controlados sus precios, ponen cupos a la venta de esos productos, están directamente comprando dólares en el blue. Supermercadistas orientales que antes se estoqueaban con el mayorista. Hoy los mayoristas no quieren vender mucho porque dicen esto va a aumentar, yo mejor me quedo con la mercadería. Entonces, al tener esos pesos ociosos, no le creen el discurso de Guzmán de que no va a haber devaluación y prefieren dolarizarse. Como tenés un super cepo, la única forma que tienen de dolarizarse es con el mercado paralelo. Entonces, mirá cómo los precios congelados hizo subir el dólar blue. O sea, porque claro, decís, yo me estoqueo, sí, pero si no te podés estoquear, si los mayoristas, los comerciantes no se pueden estoquear porque el mayorista no le vende, porque dice, y el mayorista dice, yo me estoqueo en mercadería, listo, la retengo antes de venderla barata, antes de venderla regalada, por debajo de los costos en muchos casos, que es lo que me obliga el gobierno. Entonces, estos precios congelados, ¿qué va a provocar? Y te va a provocar, por un lado, el desabastecimiento de todo lo barato, y un aumento de todo lo caro, ¿no? O sea, por eso ya estás viendo la lavandina que le pusieron, en lugar de lavandina clásica te le ponen tradicional, le ponen triple acción, le ponen, o sea, cada vez alguna excusa más para que sea otro modelo, entonces es otro producto. No hay aumento de precio, te dicen, ¿no? Lo mismo está pasando con todos los productos. Esperame un segundito, Mariano, que lo tengo a Juan Napoli. Juan, a ver, ¿cómo estás viendo vos este esquema? Porque es la misma historia de siempre, ¿no? En la previa electoral,
con todas las incertidumbres potenciadas hacia adelante desde el punto de vista político y también económico, cómo sigue el rumbo del gobierno, si va a haber acuerdo con el fondo, si va a haber un acuerdo político detrás de ese acuerdo con el fondo o no. ¿Cómo estás viendo que llega el gobierno? Porque por ahí salió Tolosa Paz a decir que había riesgo de un golpe blando, ahí está la declaración de Victoria Tolosa Paz, después salió Aníbal Fernández a desmentirla, a decir que en realidad no hay posibilidad de un golpe blando de mercado hasta la elección en la Argentina, porque claro, también si convalidas eso es que el Banco Central no tiene instrumentos para manejar el mercado cambiario hasta la elección. Pero, ¿qué estás viendo que está pasando hasta el 14 de noviembre y después del 14 de noviembre? En principio te diría, Maxi, que no hay ningún fundamento que sostenga esas declaraciones. Yo no veo ninguna teoría conspirativa, sí veo problemas de fondo, sí veo inyección de pesos electorales, sí veo situación de estrés con las reservas, sí veo tensión con la brecha, sí veo una lenta devaluación y también veo un acuerdo con el fondo que se demora. Yo la última vez que hablé con vos te dije que creía que no iba a suceder este año. Generalmente el gobierno se toma bastante tiempo para lograr los acuerdos. Veo un acuerdo sin convicción y de necesidad mutua para no entrar solamente en default. Hay un gran desorden político, hay una tremenda fragilidad macro y cambiaria y sobre todo una altísima incertidumbre post-electoral. Claro. Con lo cual no sé por qué hablan de golpes y de teorías conspirativas. Y vos lo enumerabas recién, en las últimas elecciones es absolutamente normal estos movimientos del tipo de cambio, más cuando la estás devaluando en forma muy, muy lenta y con una elección que luce muy desfavorable para el gobierno y donde el problema central, a mi modo de verlo, va a pasar por cómo sigue la gobernabilidad. Pero aparte te agrego más, Juan, está claro que ningún banquero central ni ningún gobierno quiere devaluar. De hecho es el tema, ni Cristina ni Macri quería devaluar después del 2017. De hecho abusó también del atraso cambiario. El tema es si para convalidar lo que está diciendo Guzmán, que seguramente está planteando algo obvio, que lo peor que podría pasar si no definís el programa, no das certidumbre hacia adelante, si no cerrás el acuerdo con el fondo, con todo lo que contamos siempre, lo peor que podría pasar es que sueltes simplemente el tipo de cambio oficial, porque detrás de eso te va una estampida inflacionaria por arriba del 50%, mucho mayor. Es decir, que Guzmán está transmitiendo claramente cuál es su hoja de ruta. Lo último que va a tratar de hacer es pegarle un salto al tipo de cambio oficial, como ocurrió en el 2014, después de la elección del 2013. Porque entonces la inflación se fue del 25 al 40, pero hoy estamos en 50 y se puede ir a cualquier valor la inflación. Ahora, el tema es qué margen de maniobra tenés. ¿Vos ves que el gobierno todavía ha de alguna manera desdibujado las señales que venía dando Guzmán respecto a un cierre del acuerdo con el fondo después de las elecciones? Yo creo que hay una gran interna entre ellos sobre acordar o no y de la forma que se va a hacer. Vos lo decías muy bien, las recetas típicas del fondo son impracticables en un momento preelectoral. Eso no se puede hacer antes de una elección. Y generalmente vos tenés los saltos devaluatorios, como dijo el ministro, en dos situaciones. Cuando tenés la brecha exageradamente alta, o cuando no tenés reservas. Así que está a la vista de lo que nos puede llegar a pasar. Mi sensación es que después del 15 lo que van a intentar hacer es acelerar el crawling peg, acompañarlo un poco más con la inflación. Y después, como vos decías, también nadie tiene intención de hacer una evaluación, pero en un momento lo que vos no haces, lo va a hacer el mercado. Bien, Juan, gracias. Muy amable, Juan. Mariano Borodich, como siempre, muy claro, muy interesante, como siempre, escucharlos. Ya vamos a contar, atención que hay novedades con el tema vacunación, terceras dosis
y también novedades con el tema de vacunación de turistas extranjeros. El gobierno ha contado también que se va a vacunar a aquellos que vengan haciendo turismo desde países limítrofes. Van a tener habilitada la vacunación. Contame qué están discutiendo ahora con la ley de etiquetado frontal en el Congreso y cómo viene el poroteo para la aprobación de esa ley. Ya pasó por el Senado. Claro, y tuvo amplia mayoría la aprobación esa en el Senado. Recordemos, hay un respaldo de ambos bloques, en principio, tanto del oficialismo como de la oposición, para aprobar hoy en diputados. Solamente existía la objeción de algunos diputados justamente provinciales, entonces es probable, lo que se intentaba hasta ahora es que la sanción del Senado se aprobara así como están diputados, así se sanciona la ley y no poner ningún cambio que obligue justamente a pasar a la Cámara Alta nuevamente. Recordemos que la última vez que no se trató esto fue por una cuestión política, una diferencia política entre ambos bloques mayoritarios, oficialismo y oposición. En principio, entonces, hay un acuerdo para que hoy mismo esta ley de etiquetado, que cambia justamente el negocio de la alimentación, porque obliga a las empresas a poner etiquetas en el frente de los productos, sea ley esta misma tarde. Bien, vamos avanzando con los temas políticos. Carlos, yo decía enfrentamientos dentro de la propia coalición de gobierno, Bernie, Aníbal Fernández, la Cámpora el fin de semana con Máximo Kirchner marcando la cancha, pero también dentro del peronismo empiezan a dividirse más nítidamente las aguas y salió con todo el gobernador de Córdoba, el gobernador Schiaretti, que nunca fue parte del Frente de Todos, fue el peronismo disidente, pero ojo que en los últimos 2 años en el Congreso los legisladores del peronismo de Schiaretti en muchos casos acompañaron al gobierno nacional. ¿Qué pasó? Sí, tiene que ver, todo arranca con un título de un importante diario cordobés, donde pone en el título que en AMBA y en Ciudad de Buenos Aires pagamos 70% menos por los servicios que en la provincia de Córdoba. Imagínate con la pica eterna que hay, ¿no?, entre los cordobeses y los porteños. Esto es un tema de discusión en la provincia mediterránea. Cristina Fernández de Kirchner salió a desmentir esa tapa a través de un tuit, y en ese tuit, ahí tenemos la tapa, mirá. El AMBA paga 70% menos que Córdoba por luz y agua. Cristina dijo que era una cuestión de Córdoba, del ente regulador de la provincia de Córdoba, y ni lerdo ni perezoso, inmediatamente después el gobernador, en un contexto donde también les negocio en términos políticos despegarse del kirchnerismo, que no es un espacio político de los más apreciados por los cordobeses, salió a contestarle a Cristina Fernández de Kirchner, ya explícitamente. Uno podía leer entre líneas que no había la mejor relación entre Schiaretti y el kirchnerismo, pero ahora lo hacen explícito. Dice Schiaretti que Cristina fue la presidenta que más discriminó a Córdoba en toda la historia y deja sobre el tapete estas tensiones que hay dentro del peronismo también. Aunque es bueno decirlo, Schiaretti no era un jugador absolutamente alineado con el Frente de Todos. No, al contrario, Schiaretti siempre planteó el cordobesismo, pero ojo que explícito. Cuando están viendo en Córdoba hasta el peronismo de Schiaretti está viendo que es negocio confrontar con Cristina y con la Casa Rosada, ojo que para adelante estamos hablando de que la situación está muy ajustada para el oficialismo, va a estar en la Cámara de Diputados y también en senadores. Ojo con lo que puede pasar en el Congreso para adelante, porque hasta ahora los legisladores de Schiaretti, que es un poco el pase de factura también que sufre Schiaretti en las urnas con el triunfo de Juntos por el Cambio en Córdoba, acompañaron en muchas iniciativas al gobierno nacional. Sí, y es una constante. Ojo que si Schiaretti está anunciando que va a la guerra total con el gobierno nacional y fundamentalmente con Cristina, es parte de lo que estaba contando al inicio del programa. ¿Cómo sigue esto después del 14 de noviembre? ¿Cómo se readecúa? Cada gobernador hace su juego y dice el Frente de Todos, yo voy a defender mi territorio, cada gobernador del peronismo. ¿Qué hace Cristina por un lado, Alberto Fernández y Massa por el otro, que propusieron el diálogo con la oposición? Sí, perdón. No, yo creo que ahí das en la tecla de nuevo, Maxi, porque fíjate que el contexto que estábamos hablando de la campaña, pospaso, es decir, intendentes y gobernadores vuelvan al Frente de Todos, que teóricamente no estaban alineados, que no trabajaron, que trabajaron a reglamento, que era inaceptable, y ahora encima se suman
yo creo que esto es algo así como antes era excepción y ahora parece como que es la regla. Tratar de levantar el perfil. Y creo que es el foco. Ahora los intendentes están siendo mirados, los gobernadores están siendo mirados para que trabajen a favor de la campaña del Frente de Todos, con una incertidumbre muy grande del resultado del 14 de noviembre. Claramente en este juego para el 14 de noviembre hay una estrategia de la mayoría de los gobernadores peronistas de despegarse del kirchnerismo. Es decir, marcan que no son lo mismo. Ni hablar en el sur, con todo el conflicto mapuche, fíjate que ya no es explícito, es prácticamente una guerra declarada. Y eso también va a impactar, no solamente en la elección del 14 de noviembre, Maxi, sino también en cómo jueguen los diputados de esos gobernadores durante los próximos 2 años de gestión que le quedan a Alberto Fernández. Porque llega un punto que cuando las posiciones son tan encontradas, fíjate los cruces con la gobernadora de Río Negro, los cruces con Schiaretti, los cruces con muchos gobernadores peronistas, que después va a costar conseguir ese consenso para lograr el quórum y aprobar las leyes que el gobierno va a necesitar durante estos 2 años, que es una eternidad. Son 2 años largos que se vienen. Atención, vamos al móvil que está en un vacunatorio. ¿Cuáles son las novedades? Lo que anunció hoy la ministra de Educación, Carla Bisotti. Ahí en el móvil está nuestro compañero. Está Lili Caruso en el móvil. Claro, Lili, estás ahí en la rural. Lili, ¿cómo estás? Estaba hoy en la rural. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, justamente en la rural, porque hoy acá están los chiquitos, ¿eh? Hay 3.000 turnos repartidos para los nenes de 3 a 11 años que vienen a vacunarse, ¿no? Con turno, como siempre decimos. Así que acá están entrando, mira qué lindos que son. Están con banderines, con muñecos. Pero bueno, más allá de lo que estás viendo aquí en este vacunatorio, lógicamente las nuevas medidas que se anunciaron Repasémosla, Lili. Sí, repasemos las medidas, a ver, ¿cuáles son? Sí, tercera dosis, exactamente. Tercera dosis para aquellos que hayan recibido Sinopharm y tengan algún tema de bajas defensas, por ejemplo, algunos comprometidos con inmunidad, inmunocomprometidos, así se llaman. Sí, los que tengan factores de riesgo. Para los mayores de 50 años. Exactamente, Maxi. Siempre se empieza con eso. Esto quiere decir, y ya lo dijeron justamente la ministra Carla Bisotti con Matías Lames, que esto se va a ir ampliando, pero en el mientras tanto esa es la cuestión. Mayores de 50 años y aquellos que tengan a partir de los 3 años inmunodeprimidos, algún problema de defensa, van a recibir esta tercera dosis. Eso por un lado. A ver, el otro punto Lili, importante... Es importante recalcar esto. Solo por ahora hay tercera dosis para los que tengan Sinopharm, ¿no? Sinopharm es una Sinopharm, 2 Sinopharm, ¿no? Era esquema completo solo con Sinopharm. Exacto. En ese caso van a recibir una tercera dosis los que tengan, son mayores de 50 años o los que tienen factores de riesgo. Ahora, la pregunta es, ¿la tercera dosis va a ser también de Sinopharm? La tercera dosis es posible que sí, va a ser Sinopharm, sí, va a ser Sinopharm. En el caso de aquellos que reciban esta tercera dosis, con esos 2 puntos en principio que van a ser los que van a ser vacunados, es con Sinopharm, exactamente. Perfecto. Porque lo que dicen es, hay vacunas. Entonces, como hay cantidad de vacunas, se va a permitir completar esta etapa con las terceras dosis también para aquellos que hayan recibido Sinopharm. La otra cuestión, y que tiene que ver con los que van a recibir AstraZeneca, son los menores de 18 años, en principio, y que vengan al país. Quiere decir extranjeros que no tengan la vacuna y en principio menores de 18 años, se los va a vacunar con AstraZeneca en ese caso. Y otra de las cosas que van a hacer es justamente reforzar en los puntos limítrofes. En principio va a ser así la vacuna para extranjeros. ¿Se sabe, Lili, qué le van a dar a los extranjeros que vacuna o es libre como es acá? No, AstraZeneca. AstraZeneca, perfecto. No, AstraZeneca. En principio AstraZeneca. Sinopharm en esta tercera dosis para lo que dijimos antes. Y en esto del tema de los extranjeros, en principio los menores, sobre todo de 18 años. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, ¿cómo es el esquema? Para ingresar al país, Maxi, vos tenés que tener el esquema completo de vacunación. Sí. Entonces, los mayores entran con ese esquema, pero los menores de 18 que estaban entrando ahora, ¿qué hacían? Cuarentena, se les pedía un PCR y cuarentena. Ahora eso cambia, cuando entren lo que le van a pedir va a ser el PCR, pero van a tener la posibilidad de vacunarse aquí
en principio sos menores, si alguien después... ¿Pero con qué vacuna ahí? Porque AstraZeneca no pueden recibir los menores. ¿Con qué vacuna le darían ahí? Porque AstraZeneca no pueden recibir los menores. No, claro, no. Esto es... Claro, pero menores de 18 creo que sí, porque el anuncio fue ese. En algunos casos... No, hasta ahora AstraZeneca no está autorizado para menores de 18. Las únicas dos que están autorizadas para menores de 18 acá en la Argentina son Moderna y Pfizer. Y la Sinopharm que se está usando para menores de 12 años. Exactamente. Claro, porque acá se están dando Sinopharm. Para menores de 12 años, claro, exactamente. Sinopharm, Exactamente. Son claro, el AstraZeneca, evidentemente, claro. Porque lo que puede ser, Maxi, y la confusión puede venir de que aquellos que se vacunen en el centro de frontera o en los puntos de frontera de los países limítrofes puedan recibir en todo caso la AstraZeneca, porque lo que se había dicho en la conferencia era esto, pero puede ser esto que vos decís, los menores con Sinopharm y el resto, aquellos que por algún caso excepcional, ¿qué digo? ¿Cuál es el caso excepcional de que tenga que venir alguien y no esté vacunado un adulto de un país limítrofe? Estudios, tratamientos de salud o algo por el estilo, o trabajo, entonces ahí se le va a dar la AstraZeneca. Perfecto. Esto son de alguna forma las nuevas medidas. Y lo importante es que ahora, cuando se ingrese, se va a pedir a los extranjeros PCR, como te decía, porque esto es lógico, de las 72 horas, y no el test de antígenos que ahora se pedía. A los 5 o 7 días se pedía un test de antígeno. Eso no se va a pedir y tampoco van a hacer la cuarentena. Esto rige retroactivo al 19 de octubre. Es decir, que van a poder entrar con el PCR nada más. Perfecto, Liliana. Así que las medidas están basadas en principio en ese tema. Perfecto. Liliana, volvemos ahí en cualquier momento. Ahora vamos a hablar con un funcionario del gobierno de la ciudad, con Batistela, en un ratito para ver el tema, cómo se aplican estas vacunas de ahora en más. Uno tiene la impresión de que Sinopharm, que no se puede combinar, hasta ahora no han hecho protocolo con ninguna otra vacuna, todavía tiene una cantidad importante. Entonces están aprovechando para hacer tercera dosis de Sinopharm, que además un poco fortalece el esquema, ¿no? Porque en el tema de cobertura era el que venía con menor cobertura, teniendo en cuenta otros cruces, por ejemplo Sputnik con Moderna y demás. Entonces van a aprovechar para hacer tercera dosis a mayores de 50 años. Hay como 15 millones de personas que se vacunaron con Sinopharm y que tienen y van al esquema completo y van a tener tercera dosis, lo que sean mayores de 50 años, y los que tengan comorbilidades o factores de riesgo. Y el tema, después vamos a ver el tema de los extranjeros que vengan, si son menores. Bueno, ahora vamos a hablar con un agente de turismo para ver un poquito de eso, porque deben estar hablando con el gobierno. Pero si son menores, acá las vacunas para vacunar menores de 12 a 18 son Moderna y Pfizer. Y menores de 12, Sinopharm. Eso es lo que se está dando actualmente. Te digo, el sitio oficial del gobierno da a entender que lo que se va a dar a los menores extranjeros que ingresen sin el esquema completo es Sinopharm. Es Sinopharm, todo Sinopharm entonces. Bueno, les está sobrando Sinopharm y no la podés usar para combinar con otras vacunas. Para que tenga una idea, siguen, por ejemplo, combinando Sputnik con Moderna, porque hay el problema de la segunda dosis de Sputnik, claro. Pero la Sinopharm no la podés usar, entonces bueno, también le van a dar Sinopharm a todos los menores, todos los menores. Bueno, está bien ahí la aclaración. Está Aldo Elías, que es vicepresidente de la Cámara de Turismo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bien, dos temas quería hablar con vos. Uno era el tema dólar, importantes novedades con el tema de turismo y dólar, y quiero que me aclares algún punto. Y el otro es este tema de vacunación, que me imagino que le están hablando con el gobierno. El tema de esto de que se anunció para los extranjeros, ¿es extranjeros de países limítrofes que van a poder vacunarse en Argentina libremente? Mira, en principio no está definido. Esto es un anuncio que hizo hoy el ministro Lamens junto a la ministra Bisotti, y la realidad es que no queda muy en claro. También es importante destacar que estamos hablando de los menores de 18 años acompañados por sus familias. O sea, no es cualquier menor de 18 años que pueda llegar al país. Es decir, los adultos tienen que venir vacunados. Los adultos tienen que venir vacunados, por supuesto. Y el chico tiene que venir, viene y se puede vacunar. Puede no estar vacunado y puede vacunarse acá, pero
En los próximos días seguramente habrá precisiones respecto a si esa posibilidad de vacunarse es una exigencia o no, porque si estás reemplazando la cuarentena para los menores de 18 años y la estás cambiando por la vacunación, debería ser una exigencia que se vacunen. Y no está definido todavía eso. Bien, el otro tema es el tema dólar. Atención que venimos contando que el gobierno está apostando mucho a partir de cuando se abran el 1 de noviembre las fronteras para turismo extranjero, no solamente países limítrofes, sino para todo el mundo. Está apostando mucho que el ingreso de dólares, billetes, de alguna manera le pongan algún techo al dólar blue. Pero claro, de esos dólares billetes que ingresan al dólar blue, el Banco Central no ve un solo dólar. No ayudan a acumular reservas en el Banco Central. Entonces están viendo a ver de qué manera puede venir el turista extranjero a la Argentina y gastar con tarjeta de crédito, que ahí sí entran los dólares, es decir, por ejemplo, desde Londres o de Estados Unidos, el operador vía la tarjeta de crédito manda los dólares acá a la Argentina. Pero claro, el turista extranjero, si viene y paga con tarjeta, le están tomando el dólar a 100, no le conviene. ¿Están viendo algún esquema que signifique, si paga con tarjeta, lo puedan compensar impositivamente como para que pueda ser un dólar más alto y haya incentivo al turista extranjero a venir y usar la tarjeta de crédito, Aldo? Sí, es un planteo que estamos llevando al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para que a su vez lo gire a Economía, porque realmente el escenario es tal cual vos lo describís. Con estas variantes en los tipos de cambio, no hay ningún extranjero que vaya a cambiar dólares o a utilizar su tarjeta de crédito para que le den los dólares a 100. Ay. Es cierto que va a ayudar a bajar un poco la presión sobre el dólar blue, porque definitivamente si llegamos a tener una muy buena temporada de turismo externo por el tipo de cambio, apoyada en el tipo de cambio, sin lugar a ninguna duda, la entrada de divisas, aunque sea en la informalidad, va a producir que haya un amesetamiento de la presión que el tipo de cambio blue tiene. Pero nosotros vamos a por lo grande. Lo grande realmente es tratar de que el Banco Central se haga de dólares y justamente favorecer uno de los aspectos que tiene el turismo, que es la generación de ingresos de divisas al país. Pero para esto tenemos que, de alguna manera, salvar las distancias. Con esta brecha que hay hoy entre el oficial y el blue, no hay ninguna posibilidad de que ingresen dólares genuinos a la Argentina a través del turismo. Aldo, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el vice de la Cámara Argentina de Turismo comentando este tema. Ya volvemos al tema político. Lo tengo al subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Batistela. Gracias, Batistela, por atendernos, muy amable. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? A ver, para aclarar, ¿cómo es el tema de la vacunación que anunció hoy el Gobierno Nacional? Me imagino que ustedes deben estar informados. Sí, fue un título, todavía no está lo operativo, pero sí, se abre la vacunación a todos los turistas que ingresen. Evidentemente, como decía, la persona mayor tiene que estar vacunada, que es un poco lo que están haciendo todos los países, pero como tenemos abiertas tanto la campaña de adolescentes como niños en todas las jurisdicciones del país, se habilita la posibilidad de que si ingresan con menores y no están vacunados o primera o segunda dosis, pueda aplicarse ese complemento según la vacuna que recibió en la Argentina. Está bien. Entonces, según la vacuna que recibió en su país de origen. Claro, no todas las vacunas se pueden combinar, o si no tiene ninguna, se le da la vacuna que acá en el país está habilitada, ¿no? Que sería... Para si es adolescente, se verá si puede combinarse si tiene una segunda dosis con Pfizer, y si es niño, la opción que tenemos en Argentina es la Sinopharm. Claro. No, el tema es que, claro, por ahí vienen, se vacunan con Sinopharm y después, bueno, el tema es que cuando vuelven a su país si tienen Sinopharm o no para completar el esquema y demás. Pero bueno, eso hay que tener en cuenta. Claro, pues, si no van a tener la posibilidad. Bueno, ¿qué está pasando con el tema de contagios? Que siguen en un nivel muy bajo, pero ha habido algún repunte en las últimas 2 semanas. Y además creo que han informado de que ahora empieza a ser mayoritaria la variante Delta en los test que se están haciendo de COVID. Sí, un poco
esto nosotros, con el ministro, lo veníamos diciendo, en algún momento no tendríamos por qué no tener tercera ola con todo lo que estaba pasando a nivel internacional. Ya la presencia del virus Delta en Argentina, de la variante Delta, hace 3-4 meses que se documentó y en algún momento iban a empezar. Lo bueno es que nos dio todo un tiempo muy importante, porque pensábamos que esto se podía anticipar, a poder vacunar. Ya en la Ciudad de Buenos Aires tenemos con primera dosis más del 80% de la población y con segunda dosis más del 70%. O sea que es distinta la situación de tener este paraguas de protección a lo que podía haber sido hace un mes o 2 meses si comenzaba la variante Delta. Y como bien decís, hace 10 días, una semana, que ese amesetamiento que teníamos, si bien son pocos casos y siempre sube con pocos casos por ahora, empezó a notarse un leve incremento y en los estudios que se están haciendo de las variantes empieza a predominar la variante Delta sobre las variantes anteriores, sin tener todavía, y qué es lo que vamos a monitorear, un impacto en la internación. Creemos que ese va a ser el escenario, que van a aumentar los casos, que la tercera ola, como se dijo, es el inicio de esto, pero por el nivel de cobertura, de inmunidad que tenemos por el avance de la vacunación, no va a tener un impacto sanitario en relación a las camas de internación ocupadas, porque la enfermedad en relación a la vacunación va a ser leve o asintomática. Ojalá ese sea el escenario, ¿no? Efectivamente que un nivel muy elevado de vacunación. Recordemos, en la Ciudad de Buenos Aires están más del 70% con 2 dosis y a nivel nacional se está llegando casi al 60 o 58% a fin de mes. Pero bueno, esto es un increciendo, seguramente hacia noviembre y demás se van a poder alcanzar niveles de vacunación muy pero muy elevados con 2 dosis. Batistela, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a poner el tema Macri en agenda, Carlos. Atención, tema Dolores, sigue dando vuelta la citación de Macri y se va a presentar el jueves. Sí, el jueves 11 de la mañana. Algunos especulan que lo que va a hacer es presentar un escrito, pero es una forma de presentarse finalmente. Esta es la tercera convocatoria que tiene. Recordemos, el juez lo había citado en un momento, Macri estaba en Estados Unidos. Después lo volvió a citar, Macri decidió no ir, e incluso desde el partido, desde Juntos por el Cambio, no solo desde el PRO, salieron como un comunicado respaldando la decisión de Mauricio Macri. Y atención, porque tampoco es que están todos tan de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, más allá del comunicado, con cómo manejó Mauricio Macri este tema. Algunos protagonistas de la vida política de la oposición salieron a cruzarlo. Y en tanto, ahora te voy a contar lo que dijeron, para el jueves 28 de octubre se prevé que haya militantes, parecido a cómo iba a declarar Cristina, ¿viste? Con militantes acompañando a Mauricio Macri en lo que consideran es una persecución judicial contra el expresidente. Te decía que hubo algunas tensiones porque, por ejemplo, Luis Juez, candidato en Córdoba, dijo que es un error que Macri no se haya presentado a declarar, no te podés defender como lo hace Cristina, dijo Juez. Otro de los opositores que comparten la alianza, que comparten el frente con Mauricio Macri, que salió a cuestionarlo, es Facundo Manes. Dijo Manes, me parece que Macri se debería presentar a declarar como cualquiera de nosotros. Bueno, se va a terminar presentando, pero esta polémica tuvo que ver con la segunda vez. La primera vez no estaba en el país, la segunda vez con la que decidió explícitamente no presentarse. Y enseguida, por eso te cuento un poco que genera tensión y un poco de revuelo esta cuestión, un aguerrido de Juntos por el Cambio, que es Fernando Iglesias, mirá lo que le contestó a Juez y a Manes, que ahora estaban ocupados en la campaña, pero que no se iban a olvidar, de los conceptos que habían tenido estos dos dirigentes para con Mauricio Macri. ¿Cuál es el punto de la cuestión en esta causa? De lo que en principio estarían acusando a Mauricio Macri es en estar atrás de una red de espionaje ilegal para los familiares de Lara San Juan. Ya están imputados
Magdalani, Gustavo Arribas, que estaban en aquel entonces, en la época de Mauricio Macri, a cargo de los servicios de inteligencia, pero sospecha el juez que... Están procesados Magdalani y Arribas. Estaba Mauricio Macri. ¿Qué dicen en el macrismo? Que es una persecución judicial, que no tiene ningún tipo de asidero, ni la acusación, ni tampoco la competencia del tribunal, que es algo que no entienden por qué se juzga en Dolores, cuando muchos consideran que el juzgado de Dolores es bastante afín a los intereses del oficialismo. Fin de la película entonces para esta semana, 11 de la mañana. El jueves 28 va a ir Macri y todo parece indicar que lo que va a presentar es un escrito, Macri. Sí, hay mucho ruido con todo este tema de al estilo Cristina, como le dijo juez, de ir con los micros y la hinchada política a la puerta del juzgado, más allá de quién sea el juez, pues después hay una cámara, después hay un juicio oral, después está casación, después está la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Este tema de la persecución política es difícil que se enhebre. Yo sé que ahora van a salir todos los kirchneristas a decir, no, pero es el lawfare, están todos alineados, de los jueces de primera instancia hasta los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero el expresidente Macri está mostrando un poquito una estrategia similar, digamos, ¿no? El tema de la persecución política, y voy con la hinchada a una declaración que es una declaración indagatoria que, como vos decís, tal vez presente simplemente un escrito. Contame qué está pasando en el mercado cambiario en este momento. Bueno, un dólar paralelo que está 50 centavos arriba que en el cierre de ayer, 194 pesos, 194 pesos. Un contado con liqui, el intervenido en 182, ese donde interviene justamente el Banco Central todos los días. Ayer vendió alrededor de 9 millones de dólares. A diario en las últimas 2 semanas estuvo vendiendo entre 5 y 12, 15 millones. Bueno, ayer fueron 9. Los que tuvo que vender para bajarlo de 182, y otra vez el llamado dólar libre, el contado con liqui libre sin intervención del Banco Central en 201 pesos. Ese es el precio, digamos, en el cual se dolarizan las empresas, los fondos de inversión, justamente a través del mercado de bonos y de acciones. El dólar blue entonces 194. Bueno, se da con el tema del congelamiento de esta canasta de 1.400 productos un hecho muy llamativo, ¿no? Que es que como el Estado Nacional delega en los intendentes la supervisión y el control de el acuerdo, se da el hecho llamativo de que algunos intendentes, básicamente Juntos por el Cambio, han salido todos, Diego Valenzuela de 3 de febrero, Grindetti de Lanús, ha salido también Jorge Macri de Vicente López, diciendo que nosotros no es nuestra función estar enviando los inspectores al supermercado de barrio en nuestros distritos. Entonces, en teoría, hay algunos distritos donde va a haber controles y en otros no va a haber controles. Uno del Frente de Todos tampoco les gusta mucho. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace eso? Porque si fuera serio la canasta y hubiera un control coordinado, tendría que ser el control en todos lados, porque si no hay una cuestión de mercado, ¿no? Si suben más los precios en un distrito que en el otro, bueno, los propios incentivos de mercado llevarían a que haya más comercios en ese distrito donde los precios están más altos. Bueno, ¿qué va a pasar? Llama la atención, parece algo medio bizarro. Sí, eso hasta un poco... Pero antes de... Lo tengo a las 2 de la tarde, se va. Está Diego Valenzuela, ¿lo comentás ahora? No, te decía que es hasta casi infantil la foto de los propios intendentes. Ayer circulaban las fotos de Mayra Mendoza, Mariel Fernández. Pero para que lo diga Diego Valenzuela, que es el intendente del 3 de febrero. Intendentes. ¿Cómo? Controlando los propios intendentes, es infantil. ¿Cómo van a salir los intendentes a controlar? No sé si es infantil. El intendente si hay en la una góndola. norma, pero vos considerás... Pero el intendente en la góndola, Maxi, es tomarnos el pelo. ¿Un intendente en la góndola controlando los precios? ¿Es infantil? Está Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero. Diego, gracias, muy amable por atendernos, como siempre. Hola Maxi, un abrazo para todos. Gracias por comunicarse. Bueno, Diego, me interesaría tu opinión. Vos sabés que yo soy bastante equilibrado en todos los temas, incluido este, y tengo mi opinión personal respecto a este acuerdo, digamos que no tiene nada que ver con la inflación y demás. Si el gobierno lo quiere hacer, bueno, mínimamente tenés que controlar. Ahora voy a contar algunas cosas con el tema de la negociación con supermercados. Ahora, es llamativo este tema de que en algunos distritos van a controlar a algunos intendentes y en otros distritos, como es tu caso, ¿quién va a controlar?
Bueno, este es un tema integral, complejo. Yo te doy mi opinión y lo que estamos haciendo acá en 3 de febrero. Primero, una reflexión política. Después del resultado de las PASO, el oficialismo pasó del enfoque sanitario al enfoque económico. Pero lo hizo con demagogia, con un facilismo, subestimando a la gente. El plan platita y ahora el control de precios militante, que es este aditamento que se suma. Primero, sobre el control de precios, decir que no es una facultad municipal, sino del gobierno federal. Todos los municipios tenemos áreas, por ejemplo, de defensa del consumidor. En nuestro caso está funcionando muy bien y plenamente para asistir a los vecinos en las cuestiones de la normativa de defensa del consumidor. En muchos casos podemos colaborar, lo hemos hecho con precios cuidados, pero de ninguna manera en un enfoque militante. Cuando yo me enteré que el planteo venía de convocar a intendentes, sindicatos y militancia en aquella reunión que hizo el gobernador con Feletti, yo me expresé rápidamente a través de Twitter diciendo no cuenten con nosotros. Primero por un tema de facultades y segundo por este enfoque. Yo no creo que la respuesta a la inflación sea esta y no creo que lo puedan protagonizar ni la Cámpora ni la Juventud del PRO. Esto hay que hacerlo a través de las políticas públicas. Ahora, por eso, insisto con este punto, es perfecto la posición que vos tenés, es distinta de lo que es la posición del Gobierno Nacional. Vos decís tendrían que controlar, en todo caso, la Secretaría de Comercio con los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio. Si quieren aplicar, como además se ha aplicado, por ejemplo, precios cuidados durante el gobierno de Cristina y después durante el gobierno de Macri. Claro, pero precios cuidados, Maxi, era un sistema más bien de precios de referencia. Esto parece persecutorio. Hoy se le está diciendo a muchos comerciantes que, como vos comentabas antes, hoy las superficies pequeñas, almacenes y supermercados de barrio son el 70% del movimiento. Se les está diciendo en muchos casos que vendan más barato de lo que están comprando, porque retrotrajeron los precios a principios de octubre. Además del tema de facultades de quién controla, no creo que sea este el camino. Me parece que hay que tener un abordaje integral de la inflación con todos los temas que vos conocés bien, desde la macro, el déficit fiscal, los oligopolios. Esto me parece puramente electoralista para tratar de conseguir un índice de inflación del INDEC que sea compatible con la elección. A ver, tengo una pregunta ya yéndonos del tema este de los precios respecto a la dinámica que vos estás viendo en la política. Vos sos uno de los intendentes dialoguistas, entre comillas, que ha tenido diálogo en su momento con el gobierno de la provincia de Buenos Aires o con el gobierno nacional. ¿Cómo ves después del 14 de noviembre la dinámica política y económica? Creo, Maxi, que si se confirma el resultado electoral de la PASO, como yo estimo, porque no veo indicios o situaciones que puedan darlo vuelta, en lo económico, en lo político, en la inseguridad. Vos fíjate que de nuevo hay peleas entre el ministro nacional y el ministro provincial. Esto es algo increíble, con los vecinos de la provincia inseguros como rehenes, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que abrir es un espacio de diálogo y de consensos, no de cogobierno. Y ese espacio tiene que ser a nivel legislativo, en los consejos deliberantes, en la legislatura y senado de provincia y en el Congreso Nacional. Nosotros estamos para colaborar, pero aquí gobiernan el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. Pero vos ves que hay espacio, está bien lo que vos planteás, acá no va a haber cogobierno, y es obvio, porque Alberto Fernández tiene que gobernar hasta diciembre del 2023. Pero vos creés que hay espacio para sentarse a ponerse de acuerdo entre gobierno y oposición respecto a algunos puntos básicos de cómo seguir en la política económica y sobre todo si se va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, debería haberlo, Maxi, pero primero tienen que resolver las contradicciones. Si el camino es el de Guzmán, que busca un acuerdo con el fondo, o el del cantito de la Cámpora, que dice que no hay que pagar las deudas. Si vamos a tener un país democrático y con un planteo de diálogo y con un planteo de búsqueda de consensos, o el planteo de la candidata Tolosa Paz, que dice que nosotros simplemente por el hecho de opinar y de ejercer nuestra libertad de expresión estamos en un golpe blando. Me parece que siempre la cancha, Maxi, en un país o en una provincia la define primero el oficialismo. Así que es clave lo que acá haga el gobierno, tanto antes como después de la elección. ¿Sabés qué es interesante lo que vos planteás también desde el punto de vista de la dinámica política? Porque obviamente, más allá de que el oficialismo tiene que definir cuál es el rumbo, y es insólito esto que ocurre respecto a la falta de un liderazgo claro, no solamente del presidente, sino también de Cristina Fernández de Kirchner, porque acá hay un cuestionamiento evidentemente
a todos los liderazgos dentro de la coalición de gobierno. Hay muchos que están sorprendidos, no solamente dentro del oficialismo, sino de la oposición, respecto a esto que vos decís, que salga Bernie a cuestionar a Aníbal Fernández, que salga la Cámpora a plantear cosas distintas respecto a lo que está planteando Guzmán hasta la semana pasada. Ahora, también vos no ves que dentro de Juntos por el Cambio hay mucho incentivo a mantenerse lo más lejano posible del gobierno y desentenderse en todo caso de lo que puede pasar con la dinámica económica después de la elección. En todo caso decir, bueno, es responsabilidad del gobierno, nosotros no nos entretenemos con esto y la vemos de afuera. Bueno, verla de afuera no, porque somos parte de la sociedad y de la democracia argentina. Yo soy intendente de uno de los municipios más poblados del país, así que eso desde ya no, pero sí el límite al cogobierno. O sea, acá hay gente que gobierna, que tiene los éxitos y los apoyos o los costos políticos en función de si se progresa o se involuciona. Desde las cámaras legislativas y desde los partidos políticos, desde ya estaremos para colaborar. Nosotros, mira, recién hace un ratito se fue de acá Gerardo Milman, estamos trabajando muy bien con Horacio Rodríguez Larreta, el Colo Santilli y Facundo Manes caminando juntos, fortaleciendo esta alternativa 21-23. Nosotros lo primero que decimos es que la gente vaya a votar. Si están apáticos, cansados, enojados, con bronca, lo mejor que se puede hacer es expresar con el voto esa sensación el 14 de noviembre. Y después nosotros, con responsabilidad, el 15 colaborar en lo que podamos dentro del esquema institucional que corresponde. Diego Valenzuela, gracias, muy amable como siempre. Ahí gracias Maxi y a todos, intendente un abrazo. de 3 de febrero. Dejo el tema económico, dejo el tema precios un poquito de lado, ya vamos a volver y contar un poco el tema supermercado. Me voy más al tema político y ahora ya voy a ir a Brasil. ¿Vas a contar un poco cuál es el juego en algunas provincias? Macri, el kirchnerismo, cómo están disputando algunas provincias en un ratito. Y Gabriel, te voy a pedir un poquito a ver qué están viendo de los números respecto al humor social que ha cambiado en las PASO y hasta ahora, ¿no? Si ha cambiado la tendencia, si se profundiza lo que ocurrió en las PASO, si puede haber alguna posibilidad del oficialismo de mejorar marginalmente el resultado de las PASO. Pero vamos a Brasil, porque en Brasil ocurrió algo muy llamativo, que es que lo banearon, es decir, lo prohibieron a Bolsonaro de las redes sociales por un video. ¿Tenemos el video? Por un video que Bolsonaro hizo cuestionando el tema de la vacunación. ¿No está el video? Bueno, que nos cuente nuestro colega Patricio de la Barra. Patricio, ¿cómo estás? Hola Maxi, muy buenas tardes. Es un placer conversar con ustedes. Sí, la verdad que hubiese sido interesante mostrar el video en el cual Jair Bolsonaro muestra esta live, en la cual por 2 segundos él recomienda que acompañen una publicación que se hizo en Londres con respecto a que las vacunas podrían provocar potenciar este efecto de la síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería el AIDS, y eso es una materia que trajo una revista norteamericana, es decir, inglesa, perdón, y refrendada por una revista brasileña que se llama Examen. Ambas se publicaron esto. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? De ahí nosotros estaba hablando de la live y refiriéndose a la vacuna, dice, me han golpeado tanto con respecto a esto que creo que ustedes mejor lean esta materia, lean esto. Fue lo que él recomendó públicamente. Ahí estamos buscando el video, ahí van a poner el video al aire, donde él está asociando el tema de la vacunación a la posibilidad de contraer HIV, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es una materia que venía en una revista de Examen, que se llama una revista bastante prestigiosa de acá, que la publicó hace ya algún tiempo, es decir, en el 2020, en octubre del 2020, que es lo que él se refirió a esa materia que nuevamente aparece, pero es fake, es decir, ya en Gran Bretaña la habían declarado fake. Ya había sido desmentida. Bueno, ante eso, la Comisión de COVID de Brasil pidió que
lo prohibieran a Bolsonaro en las redes sociales con este video. No, esa fue la Comisión Parlamentaria de Inquérito que está investigando incluso algunas omisiones por parte del gobierno y precisamente de Jair Bolsonaro, que hoy incluso está siendo dada la lectura y se va a pedir el indiciamiento de 80 personas, muchas de ellas ligadas al gobierno de Jair Bolsonaro. No pueden pedirla al presidente porque no tienen esa autonomía, pero sí solicitaron al Supremo Tribunal Federal que lo haga. También al fiscal de la Nación, al Procurador General de la República, también para que tome cartas en el asunto y pueda investigar qué es lo que ocurrió realmente. Ahora, esa comisión lamentablemente no tiene mucha, no sé, seriedad. ¿Por qué? Porque el presidente Omar Aziz, que es un senador por la región amazónica, ya tuvo una serie de problemas, y el relator, que es Renan Calieiro, es un hombre bastante conocido, que ha participado de todos los gobiernos anteriores y que tiene 17 procesos en el Supremo Tribunal Federal. Entonces, claro, él le resta un poco de legitimidad, pero en el fondo sí, se han cometido omisiones por parte del gobierno, se ha demorado en la contratación de las vacunas y una serie de otras actividades. Ahora, lo más grave, Maxi, es lo que está ocurriendo en el Tribunal Superior Electoral, donde después de casi 3 años descubren que, o por lo menos investigan que la lista en que está el presidente Jair Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourão habría cometido irregularidades que le podrían costar el cargo, es decir, lo podrían separar, que es lo que en definitiva la oposición quiere, separar a Jair Bolsonaro y castigarlo por 8 años de no participación de cualquier tipo de elección, de cualquier tipo. De manera que ese es lo más grave, es decir, puede ocurrir en los próximos días que Jair Bolsonaro sea condenado por estos 5 miembros, entre los cuales el presidente Luis Roberto Barroso, con el cual tiene serias diferencias. Y el próximo presidente del Tribunal Superior Electoral será Alexandre de Moraes, que es un hombre que lo está investigando por posibles vinculaciones o alguna interferencia ante la Policía Federal. De manera que la situación de Bolsonaro es cada vez más complicada y él ayuda bastante, ¿no? Patricio, esperamos un segundito. Entonces, finalmente Facebook e Instagram le bajaron el video. Lo bloquearon. Digamos, y lo bloquearon el video, por una semana. No puede usar esas redes sociales, Bolsonaro. Exactamente. Ahora, bueno, lo que está pidiendo la Comisión Parlamentaria de Inquérito es que lo condenen y le prohíban definitivamente que él no pueda participar de estas redes sociales, ¿no? Bueno, empieza el sendero un poco de Trump, digamos, donde Bolsonaro, con la reproducción de fake news, empieza a colisionar con las redes sociales, como le pasó a Trump, que terminó directamente baneado. Trump no puede actuar más ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Instagram. Bueno, este era el video de lo que había dicho Bolsonaro, vinculando la vacunación. Brasil ha superado los 600.000 fallecidos, tiene, digamos, una situación muy compleja desde el punto de vista político, la revisión de cómo se ha actuado también en la pandemia, bueno, como ha ocurrido también acá. Pero en medio de todo eso, Bolsonaro cuestiona la vacunación. Fíjate. Outra coisa grave aqui. Eu só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Tá? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiencia adquirida. Porque no se escucha bien el video y bueno, pero ahí son esas intervenciones de Bolsonaro. ¿Qué hace? ¿Tiene un programa propio? ¿Tiene un programa propio Bolsonaro? No, es una live que le lee periódicamente, prácticamente todos los días o todas las semanas se presenta ahí una live que la distribuye por las redes sociales. Ah, está bien. Acompañado donde lee los medios, critica y demás. Bueno, y acá es donde hizo este tema de reproducir el tema de la fake news, de asociar la vacunación con el HIV. Patricio, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, que esté muy bien. Buenas tardes. Ahí estaba Patricio Labarca. Bueno, había quedado pendiente este tema. ¿Qué cambió desde las PASO hasta ahora, desde el punto de vista del humor social en términos de encuestas? Muchos encuestadores te están diciendo que hay una profundización de la diferencia. Yo sería prudente en ese sentido, porque es habitual que después de un resultado PASO pueda suceder esto. Pueda existir un número inferior en el frente de todos que preocupa, genera incertidumbre, pero también es lo lógico porque se hizo una autocrítica, porque hay muchas contradicciones,
porque los candidatos todavía no logran hacer pie, porque al principio no había campaña. Entonces creo que hay que tener cierta prudencia, comprender de que esta profundización ahora puede subsanarse y que el Frente de Todos técnicamente tiene la oportunidad de crecer en los votos. Yo digo, con este caos y con estas contradicciones es bastante difícil que estratégicamente lo logre, ¿no? Pero por tiempo que falta, que están muy justo, y por las posibilidades técnicas de dar vuelta a una elección, eso, digamos, se puede. Tampoco es que es una cantidad de números exorbitante. Es una diferencia importante, pero no es de otro planeta, no es tremenda. Entonces, profundización ahora, pero con prudencia, te diría que tendría que estar el título. A ver, Carlos, la oposición enfoca básicamente en ganar 5 senadores, dar vuelta la mayoría que tiene el oficialismo, es decir, que no tenga el quórum propio garantizado de taquito, más de 37 senadores, como ha tenido permanentemente, creo que tiene 42 propios hoy, el oficialismo, dar vuelta a eso y obligarlo al oficialismo, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, donde el peronismo viene dominando con comodidad desde el 83 a la fecha. El peronismo nunca ha tenido dificultades para conseguir el quórum propio en el Senado. Por primera vez, la diferencia a nivel nacional, que sorprendió a todos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y sobre todo en algunas provincias donde se juegan las senadurías, y el oficialismo tenía hasta ahora los 2 senadores, o en alguna otra provincia tenía hasta 3, porque tenía los 2 del oficialismo más uno de la oposición que jugaba para el oficialismo. Bueno, puede hacer cambiar los números a partir del 14 de noviembre. ¿Qué estás viendo ahí y qué está pasando también en la disputa entre Macri y Larreta en esas provincias estratégicas? Mirá, se concentra toda la fuerza en estas 8 provincias donde se juegan los senadores. Como vos bien decías, hoy el oficialismo tiene 41 senadores. Necesita 37 para tener el quórum, es decir, está holgado. Si se repitiese la elección de las PASO, el oficialismo, el Frente de Todos, no llegaría al quórum, se quedaría con 35 senadores. ¿A qué apuesta el oficialismo? A que no se repita la elección de las PASO en estas 8 provincias. ¿Y a qué apuesta? Juntos por el Cambio, bueno, en el peor de los casos, que se repita el resultado de las PASO. De estas 8 provincias, mira, está Tucumán y Catamarca, que son las únicas 2 provincias de las 8 provincias donde ganó el peronismo. Ahí están tranquilos porque la verdad es que el peronismo en Tucumán y en Catamarca van cómodos, Maxi. Después tenés Córdoba, donde está muy complicado el oficialismo, Corrientes, que está complicado también porque está Valdés ahí con mucha fuerza, La Pampa, que fue una sorpresa, no se la veían venir, no se la veía venir ni siquiera Juntos por el Cambio al resultado de La Pampa, Santa Fe, que también podemos decir que fue una sorpresa. ¿Te acordás que vos lo ponías como una provincia incógnita antes de las PASO? Provincia clave. Sí, tenés Mendoza, que también si se repite la elección se queda con los 2 senadores Juntos por el Cambio, y Chubut, que con el conflicto mapuche no creo que le den una mano muy grande al oficialismo para repetir. La otra provincia donde tiene cierta expectativa el oficialismo, el Frente de Todos, el peronismo, aunque parezca mentira, es la provincia de Buenos Aires, porque ganaron por 4 puntos, dicen que estos 4 puntos podrían ser reversibles, ahora con los intendentes en el terreno, otros dicen que no, pero bueno, ahí hay un poquito de esperanza. Si el oficialismo ganase, aunque sea por 1 punto, la provincia de Buenos Aires, y se pararía de otra forma de cara a los 2 años que quedan de gestión. Pero lo cierto es que, incluso cuando uno analiza las encuestas que maneja el propio gobierno, la tiene bastante complicada el oficialismo para dar vuelta a la elección en la segunda vuelta el 14. Bueno, y atención, el otro tema clave es lo que me estás contando también de Macri, que se cuelga, ahí para esto sí tenés una placa, se cuelga de los triunfos que Larreta se quiere arrogar en algunas provincias. Me imagino la principal es la provincia de Córdoba. Sí, Macri sale a la cancha y se muestra con candidatos que probablemente tengan una buena performance electoral, y es una forma también de sentirse parte del éxito. Se mostró, por ejemplo, con María Eugenia Vidal. Recordemos que él quería que juegue en la provincia de Buenos Aires, finalmente Vidal fue por la ciudad, se mostró con Vidal estos días.
tiene previsto una caminata con Diego Santilli por la provincia de Buenos Aires, tiene previsto una caminata con Carolina Lozada en Santa Fe. Vos sabés que se habían cruzado feo con Carolina Lozada porque él apoyaba a otro candidato en la interna de las PASO y Carolina Lozada lo acusó muy fulero al expresidente Mauricio Macri de recurrir a mañas del kirchnerismo, porque lo que decían era que si ese candidato entraba de senador, dejaba una banca en diputados y entraba de diputada una mujer que respondía en su momento al Momo Venegas. Cuando se muere Venegas, ahora se hicieron todos del frente. Perdóname, Macri se cruzó con Juez, sí, porque no lo apoyó a Juez, sino que lo apoyó a ¿cómo se llama? De Loredo era el... Sí, bueno, en realidad lo apoyó a Negri, que perdió por paliza, y lo apoyó también al que era ministro de Turismo, Turismo, claro, de Loredo iba con Juez, sí, era con Juez, pero lo apoyó al que iba y ahora ministro de Turismo, a Negri, al que iba de ministro de Turismo. Santos, Gustavo Santos. A Gustavo Santos, en Córdoba. Sí. Y en Santa Fe, un cruce muy fuerte con Carolina Lozada, que es la primera candidata a senadora. Sin embargo, se va a mostrar esta semana. Porque apoyó a la otra lista. Claro, se va a mostrar con Carolina Lozada y se va a mostrar también con Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la provincia de Córdoba. Ahora van todos juntos, ¿no? Las PASO fueron las PASO. Pero lo cierto es que esta actitud de Mauricio Macri, que bueno, es un expresidente, tiene sus referentes, es un líder político, no te lo dicen en on, pero en off le molesta un poco a Rodríguez Larreta y aparte de otra dirigencia de Juntos por el Cambio, por ejemplo a los radicales, a Cornejo, ni hablar a Morales, que dijo que nunca votaría de vuelta por Mauricio Macri, porque consideran que se cuelga de un éxito que no le es necesariamente propio. Sin embargo, sale a la cancha a jugar con todo el expresidente Mauricio Macri. Bien, finalmente, enganché acá para el otro lado, lo que pasó con Grabois. Sí. Atención porque había dicho que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner, sí, y se disculpó. Sí, fue en una entrevista radial, le preguntan puntualmente si no le hacía ruido, es cierto que no lo dijo de la nada, le preguntan si no le hacía ruido la fortuna de la familia Kirchner, de Máximo, de Cristina. Dijo, sí, a mí me hace mucho ruido, no le hace ruido a las bases, dijo Grabois, como diciendo que eso no incidía en el resultado electoral, pero salió a disculparse públicamente, dice que no quiso decir, estoy buscando textualmente lo que dijo Grabois, que no quiso decir lo que dijo, la verdad que lo dijo, que en realidad había hablado de cosas mucho más importantes a lo que los medios no le dan bolilla. Dijo puntualmente que fue torpe e imprudente, se disculpó con los Kirchner por decirles que hacía ruido su fortuna, pero también dijo que lo habían sacado de contexto. Medio confuso, ¿no? Porque la verdad que lo que dijo, lo dijo, y son cortocircuitos que se producen en la previa a esta campaña que viene tan virulenta de cara al 14 de noviembre, Maxi. Bien, me voy a Nueva York, ahí está el doctor Ponieman. Gracias, doctor, por atendernos, como siempre, muy amable. El doctor Ponieman siempre tiene la gentileza de atendernos. Doctor, ¿se han establecido cuáles son los parámetros finalmente para entrar a Estados Unidos? Que no termina de quedar claro. ¿Nos podría ayudar a partir del 8 de noviembre, tengo entendido? Así es. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Sí, a partir del 8 van a poder entrar a Estados Unidos todos los que tengan el proceso de la vacunación completo. Y de nuevo, cualquier vacuna que esté aprobada por la OMS, porque yo escuché por ahí, no, Estados Unidos no quiere que la rusa... No, si la OMS aprueba la vacuna rusa, la Sputnik, esa va a ser aprobada en Estados Unidos. O sea, esto es para adultos, porque acordate que acá los chicos todavía no se vacunan. Entonces, ya se aprobó, la Pfizer ya está muy cerca y la Moderna también, van a empezar a vacunar chicos. Pero a partir del 8 pueden entrar los chicos sin vacuna. Y pueden entrar, es increíble lo que están haciendo, países en los cuales no hay vacuna, por ejemplo, donde hay menos del 10% de la población vacunada, esos sí van a poder entrar. También se hace la excepción de gente que tiene temas humanitarios, o sea, se va a ver caso por caso. Pero en general, a partir del 8, todas las personas que entran a Estados Unidos tienen que tener las 2 dosis o la vacunación completa de cualquier vacuna aprobada por la OMS. Doctor, ¿el resto no va a poder ingresar directamente? Porque ahí se hablaba también
del tema de los test que hay que realizarse, ¿no? Para subirse al avión. Creo que con el que estaba vacunado completo podía realizarse el día antes y si no 3 días antes debían hacerse Maxi, test los chicos. Tal cual, no, pero eso es para los ciudadanos americanos. Claro, el ciudadano americano que regresa y no tiene la vacuna, no se le niega la entrada, pero tiene que tener un PCR de un día, viejo de un día. Todas las otras personas, por ejemplo, los argentinos que quieren entrar a Estados Unidos, necesitan tenerlo 72 horas, además de la vacuna, exceptuados los chicos. Si hay chicos de menos de 18 años que viajen con los padres, esos no tienen que tener la vacuna. O sea que para los adultos sí van a tener que tener la vacuna. La excepción, por supuesto, está creciendo, y vos lo sabés, los antivacunas acá, increíbles. Pero, o sea, hay mucha gente acá. Es impresionante, pero también Estados Unidos, ¿no? Que pone este límite para el ingreso, hay que tener vacuna completa. Pero Estados Unidos tiene un nivel de vacunación que va a quedar abajo de gran parte de los países que hasta ahora no tenían vacuna. Por ejemplo, nosotros en la Argentina estamos llegando al 58% a fin de mes de vacunación completa. Tengo entendido que Estados Unidos está ahí, no sé si un poco por abajo de vacunación completa. Sí. Mira, justo diste en la tecla. 58% son los números de hoy de la población total. Acordate que eso incluye a todos. No, población total. Más de 65 años, esos son 80, 85%. No, Argentina también, población total estoy hablando. Bueno, sí, la Argentina venía muy rezagada con el tema de vacunación de menores, porque recién ahora, a partir del último mes y medio, 2 meses, empieza esa vacunación, con lo cual la Argentina seguramente a fin de año va a estar superando los niveles de, no sé, del 60, 65%, 70% de vacunación completa. Y se da la paradoja de Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de vacunas sobrante del mundo, le cuesta mucho superar estos niveles de vacunación completa. Así es, le cuesta mucho. En las minorías, los negros o los afroamericanos, como se los llama acá, 31% solamente de vacunación completa, y los hispanos 34%, para que te des una idea. Población general 58%, y el debate está abierto porque, por ejemplo, no podés ahora trabajar para el Estado, y eso incluye policías, incluye bomberos, maestros, personal del hospital, si no tenés la vacunación. Entonces las unions, como lo llaman acá, los sindicatos serían nuestros, están haciendo, desde juicios, porque dicen que los profesionales de la salud eran tan imprescindibles y ahora no los quieren porque no están vacunados. Hay un lío tremendo con ese tema. El gobernador de Florida el otro día, como él es republicano y se hizo un tema político, dice que todos los policías que no puedan trabajar en otro lado, él los toma en la Florida para trabajar y les paga $5.000 de bono para que vengan a la Florida. O sea, un lío bárbaro con los anti-vacunas. Sí, con la cantidad de gente que hay en Estados Unidos, obviamente que no se quiere vacunar, que es mucho mayor que la proporción que en otros países, por ejemplo, la Argentina. Está Adrián Sack también desde Atlanta. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, doctor. Así es. Hay que tener en cuenta muy especialmente que hay una gran disparidad aquí en los Estados Unidos, no solamente por grupos étnicos como lo puntualizaban recién, sino también por estado. Por eso te da un 57% de vacunados con segunda dosis. Porque tenés en Luisiana un 40% y en Nueva York, que atención, está llegando al 75% de vacunados con 2 dosis, a punto tal que de un momento a otro, según anticipó el Wall Street Journal en estas horas, se va a declarar el estado de endemia, o sea, se va a pasar de una situación pandémica a una situación endémica. Esto tiene que ver con el porcentaje de vacunados, pero también con el rastreo que están haciendo acerca de cuántas personas infecta cada persona que está con COVID positivo, cada infectado nuevo. Cuando una persona puede contagiar solo a una, o se estima que contagia solo a otra persona, o sea, a una sola persona extra, ahí se considera que estamos en una situación endémica. Es uno de los parámetros. Obviamente que hay muchos más, pero en la pandemia una persona infecta a varios, ¿no? Digamos, al pasar de un ciclo a otro, se puede declarar a una zona como zona endémica. Se cree que esto se va a alcanzar
en los próximos días o semanas en la ciudad de Nueva York y en New Jersey también. Pero si querés, Maxi, vamos a algo que están pidiendo encarecidamente los argentinos. Te digo porque recibo mensajes cada hora queriendo saber con qué vacunas van a poder pasar a partir del 8 de noviembre. ¿Qué vacunas van a ser consideradas las aptas? Aunque seamos reiterativos, digámoslo, porque hay muchas dudas al respecto. ¿Se considera esquema completo de vacunación? O sea, que van a tener esquema completo de vacunación para poder ingresar aquí en los Estados Unidos aquellas personas que tengan 2 dosis de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, que también es autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Estas vacunas son la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna, la que les decía de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca y las chinas de Sinopharm y Sinovac, ¿no? Y también, bueno, la Covishield, que es la versión de AstraZeneca India. No están consideradas, no fueron aprobadas por la OMS y parecería que por lo pronto no van a ser aprobadas en los próximos 2 meses la Sputnik, la vacuna rusa, la vacuna CanSino y la vacuna Covaxin, que no es la Covishield, la Covaxin que se aplica en la provincia de Buenos Aires, que es una vacuna india. Bueno, esa no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto el que ingresa acá con esa vacuna, ya sea con 2 dosis o mezclada con otra, aunque esté aprobada la primera dosis o la segunda dosis, si una de las 2 dosis no está aprobada, no ingresan. Bueno, es algo complejo, ¿no? Pero hay que repasarlo siempre. Bien, bien. Adrián, gracias. Doctor Ponyman, muchas gracias. No sé si quería agregar algo, doctor. No, que acá estamos dando la tercera, en los hospitales la tercera dosis está disponible para más de 65 años, para gente que trabaja en profesionales de la salud, etcétera. Pero claro, el tema es toda esa gente que todavía no quiere la vacuna. Exactamente. Y además están hablando del estado de Nueva York, que efectivamente tiene 75% de vacunación completa, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires también tiene más del 70% de vacunación completa. Digamos, y seguramente dentro de 1 mes y medio la ciudad de Buenos Aires va a estar en el 80% de la vacunación completa. Porque sigue habiendo demanda, digamos, la Argentina no es que se frenó la demanda y ahora tenés oferta. Hay mucha oferta ahora, porque efectivamente hay mucha vacuna, pero la demanda sigue estando y sobre todo porque la Argentina venía rezagada con el tema menores y ahora está avanzando más aceleradamente. Y Maxi, acá acordate que empiezan los fríos, otoño ahora, y va a venir, ya se está vacunando contra la influenza, contra la gripe, y se sabe, virus en sistema respiratorio en los chicos, por eso están apurando la vacunación y la aprobación del COVID en los chicos. O sea, se viene ahora el invierno y hay mucho miedo con eso también. Doctor, gracias. Adrián Sack, muy amables los dos. Vamos volando la tanda. Bueno, circula un video de Alberto Fernández hace algunos años, del 2013, en contra de los controles de precios. Sí, de los controles de precios, y fíjate qué interesante comparado con el hoy, ¿no? Cómo se burla de la cámpora que salía a controlar en los comercios que no suban los precios. Sí, mira el video y voy a hacer un comentario respecto a una dinámica que está ocurriendo también, que en su momento Alberto Fernández critica. Obviamente conseguir un archivo de Alberto Fernández es lo más fácil del mundo, digamos, porque absolutamente en todos los temas Alberto Fernández decía A y ahora dice B. Pero quiero contar algo respecto a lo que decía Alberto Fernández y que también está ocurriendo hoy en la forma de instrumentar los acuerdos de precios o precios cuidados y demás. Y eso genera muchas críticas incluso de empresarios que están alineados con el gobierno nacional. Mirá lo que decía Alberto Fernández en 2013. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, no tan, los chicos de la cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y quién es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema.
Y además hable con Mercedes Marcó del Pon, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a los gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Lo que también deja en evidencia la falencia de su discurso. ¿En qué sentido? Ella termina demostrando que en verdad no está en condiciones el Estado argentino ni siquiera de controlar los precios. Ni siquiera de eso. Tiene que recurrir a la militancia para que lo haga. Ahora, hasta acá el discurso de lo que hablaba era un Estado fortalecido, capaz de arbitrar en situaciones como esta. Bueno, parece que no es así. Eso era Alberto Fernández en 2013 en TN, cuando era casi un columnista de TN, Alberto Fernández. Pero cuenta algo muy interesante, porque él era muy crítico de Guillermo Moreno y cómo se negociaban los acuerdos de precios de Guillermo Moreno, que negociaba con 5 grandes fabricantes de alimentos, con los 5 grandes supermercados, y después esos imponían condiciones a las empresas pymes que eran condiciones leoninas, es decir, condiciones en las cuales esa negociación con los supermercados y con los grandes fabricantes, la idea de puedo negociar con poco porque con mucho no puedo llegar a ningún acuerdo, terminaba perjudicando a las pymes. Voy a dar 2 ejemplos de cosas que están pasando hoy con los supermercados denunciadas por empresarios pymes cercanos al gobierno. Dicen exactamente lo mismo, como hacía Moreno en su momento, acuerdan precios con los supermercados para mantener el precio en la góndola y le habilitan a importación de productos a los supermercados que compite con empresarios pyme que quieren fabricar esos productos y se habían comprometido en un plan de inversiones con esos productos. Me contaban el caso de una empresa fabricante de hornos eléctricos en La Matanza que había hecho todo un esquema de desarrollo, de inversiones y demás, y se encontró que uno de los principales supermercados había conseguido la importación de una cantidad enorme de esos hornos eléctricos, lo cual neutralizaba la posibilidad de avanzar. Y lo mismo empresarios textiles que se encuentran, que también había hecho inversiones importantes para desarrollar líneas de producto, y se encuentran que a una de las principales cadenas de supermercados, muy conocida, local, le habilitan que fabrique esa línea de producto en Paraguay y después la importe y la venda en sus góndolas. Como forma de compensarle que mantenga otros productos congelados, ya sea de precios cuidados o de los acuerdos que se está haciendo. Entonces, ojo con eso, porque lo que cuenta Alberto Fernández, más allá del tema este de que es lo más fácil del mundo encontrarle un archivo a Alberto Fernández donde antes decía que era la emisión monetaria y la macro, y no los acuerdos de precio lo que te iban a frenar esa dinámica inflacionaria, cuando estamos en 25% de inflación en 2013. Lo que sabe Alberto Fernández, y ya denunciaba entonces, que era esta modalidad de acordar con unos pocos y perjudicar a los proveedores pymes, porque estás acordando con la cabeza de la cadena, que son los supermercadistas. Ojo que dentro de los propios empresarios pyme que están alineados con el gobierno nacional, ven que esa modalidad se repite en muchos casos en los últimos tiempos. Me parece interesante destacarlo en este momento donde todo parece o blanco o negro, está de un lado de la trinchera o del otro lado de la trinchera. ¿Querías decir algo respecto a lo que está pasando en el mercado cambiario? Bueno, sí, que el dólar paralelo en este momento 196 pesos, está subiendo 2 pesos en el día de hoy. A 196 es el mayor valor desde octubre del año pasado. En octubre del año pasado, hace justo un año, había tocado el máximo 195. Siempre explicamos que, digamos, tirando la inflación hasta estos días, en términos reales, digamos, para igualar aquel 195 debería estar cerca ya de los 300 pesos. Pero lo cierto es que en este momento el paralelo está en 196. Acá contamos también que el ministro de Economía, Guzmán, había dicho ahí en sus habituales reuniones de equipo económico que no quería ver al dólar arriba de los 195 por una cuestión psicológica, digamos, porque la gente ve allí un precio de crisis, y lo que tenemos ahora son 196 en el paralelo y 201, 202 pesos en el
mercado contado con liqui no intervenido por el Banco Central. Vamos al Congreso. Ahí está Marcelo Padovani, donde se está discutiendo el... Bueno, atención que tenés la agenda de Alberto Fernández, esto es exclusivo. Sí. Carlos González Prieto, la agenda de Alberto Fernández en Europa. Sí, bueno, se habló mucho del G20, que se va a encontrar con Cristalina Georgieva, esto va a ser en Roma, pero hay un hecho muy importante del que no se habló mucho y tenemos información, que es de la presencia de Alberto Fernández el 1 y 2 de noviembre en Escocia, en la cumbre de clima de Glasgow. ¿Dije bien? Glasgow. Glasgow, ahí está, gracias. ¿Qué va a pasar allí? Va a presentar Alberto Fernández un documento que acaban de consensuar. Esto es muy importante porque parte de la negociación con el fondo, aunque parezca mentira, y de la relación con Estados Unidos, tiene que ver mucho con la posición argentina para con el cambio climático, y se termina de consensuar un documento del que participó el Ministerio de Agricultura de la Nación como articulador, el CFA, que es el Consejo Federal Agropecuario con todos los ministros de las provincias, el Consejo Agroindustrial Argentino, APRESID, que nuclea a los sembradores de soja más tecnificados de la República Argentina, y allí fijan una posición respecto a un debate internacional que tiene que ver con los efectos de la ganadería, Maxi. Dicen muchos ambientalistas que los gases de las vacas provocan trastornos en el clima. Argentina va a ir con una posición donde, según este documento, ponen textualmente: nuestra ganadería extensiva es altamente segura en términos sanitarios, eficiente en materia de sanidad animal, pero lo importante es que dice que existe evidencia científica que demuestra que la captura de carbono por el sistema pastoril compensa largamente las emisiones de las vacas. Esto, que parece muy técnico, que parece muy del sector agropecuario, es importantísimo porque es la posición de Argentina respecto a un debate que se está dando en el mundo entero y en el que Estados Unidos y Europa ponen muchísima atención, y ha logrado nuestro país llevar una posición de consenso. Esto va a ser en un... Va a plantear entonces, a ver si entendí, ¿lo puedes poner en términos más llanos? Mirá, te lo voy a contar bien sencillito. Vos sos un tipo inteligente, pero para un chico más burro que vos. Vos sos muy inteligente. Las vacas se tiran cohetes. Los cohetes que se tiran las vacas... No, te lo voy a contar sencillo. No, está bien. Las vacas que se tiran cohetes provocan que en el clima haya cambios por el efecto. Pero esa es una discusión que hace rato. Yo te iba a decir que, para ponerlo en términos más llanos, que iba a defender Alberto Fernández la postura de que los gases del ganado bovino no contaminan porque son compensados por el resto del ambiente. Exacto, eso es lo que va. Que es una discusión muy fuerte en Europa. Pero déjame que te cuente. No me pongas en términos tan llanos, sino que, para resumirlo, esa iba a ser la postura de Alberto Fernández, defender en Europa, donde esto está como una discusión muy importante, que los gases del ganado bovino no son contaminantes y que no afectan la capa de ozono. Porque compensa que en Argentina se produce con las pasturas que captan ese gas. Y ahí, muy bien, el Ministerio de Agricultura en articular también con la producción un documento conjunto, porque son temas muy sensibles en general, en los que cuesta tener consenso. Bien, querías cerrar con algo, Gabriel. El contraste de una campaña y la otra. Arrancaste diciendo, Maxi, el frente de cada uno, y terminamos viendo un tuit de Fernando Iglesias que dice: no es el momento de confrontar por una disputa que tiene, etcétera, etcétera. Ese no es el momento, es lo que uno pretende cuando es estratega de una campaña, decir, guardemos las críticas internas y trabajemos en un mensaje de campaña unificado, coherente y sostenido en el tiempo. Sí, Juntos por el Cambio ha cerrado mucho filas después de lo que fue las PASO. Eso también pudo haber contribuido a las propias PASO, digamos, que habilitó a todos los candidatos, y de hecho muchos están viendo con atención eso, porque lo que se parecía que era una desventaja terminó siendo algo favorable. La interna en la provincia de Buenos Aires y la interna en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, una vez terminada esa interna, la verdad que han cerrado bastantes filas. También hay que decir que en general el triunfo es mucho más fácil de manejar, es mucho más ordenador que la derrota en todos los espacios políticos, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil para, con semejante resultado en la PASO,
para Juntos por el Cambio ordenar ahora esto que vos estás diciendo. No le fue fácil hacia las PASO Juntos por el Cambio, tuvieron que hacer hasta un famoso Zoom de convivencia. Sí. Yo diría que eso es un factor fundamental, digamos. El resultado también le ayudó para ordenar esa interna muy fuerte. Ya está Marce Pagano, bienvenida Marce después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola Maxi, bueno, feliz de estar acá, feliz de recuperar este espacio compartido con vos, este pase. Fueron días complicados, pero la verdad que ya estoy bien, así que acá con muchas ganas de compartir este espacio y empezar a comunicar de nuevo todos los líos que obviamente los estuve viendo, los estaba escuchando. Me dio mucha risa lo que estabas pensando, enseguida pensé, cuando estaba hablando con los chicos, ¿no? Digo, cómo van cambiando y mutando los temas en Argentina, pero estuve un mes prácticamente ausente de lo que es el periodismo, no obstante estuve, por supuesto, mirándolos, pero de todas maneras, aunque gire y gire la rueda, siempre son los mismos temas. Siempre estamos tratando de dilucidar cómo hacer para la inflación, el dólar y demás. Vamos a estar hablando un poco de todo esto, pero te quiero agradecer enormemente porque me escribiste, me mandaste mensajes y, bueno, tengo muchos agradecimientos, pero la verdad que feliz de compartir este espacio con vos y este pase. Me alegro mucho, Marce, que estés de vuelta, se te ve radiante como siempre. Bueno, me imagino que en algún momento deben haber sido semanas difíciles y demás. Sí. Pero bueno, te has recuperado totalmente. Costó bastante. Ahora en un ratito les cuento, pero la verdad es que fueron días en los que también uno se replantea mucho, ¿no? La soledad de no saber qué te pasa o cómo vas a evolucionar también te hace reflexionar un montón de cosas de índole personal. Así que, como todo en la vida, lo tomé, lo abracé y fui para adelante. Y la realidad es que estoy muy contenta de estar acá porque realmente ratifico, soy feliz trabajando